Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en Historia, Libros y Banderas en esta primera semana de mayo del 2023. Tenemos una invitada realmente extraordinaria que yo le tengo mucho cariño y admiración. Es Patricia Arancibia Clavel. Patricia no solo es una gran historiadora, que muchos habrán leído, sino que es una gran entrevistadora. Ella estudió Historia, licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile e hizo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado numerosos libros de su especialidad en historia militar, historia empresarial, historia política, realmente de una diversidad importante. Además contribuyó en un libro que editamos hace algunos años sobre las elecciones presidenciales en la historia de Chile, particularmente lo hizo sobre la de 1958, y La Vuelta de Mano fue en un texto de Historia del Ejército en que yo colaboré con ella. Realmente tiene libros muy valiosos que los recomiendo. Hoy la hemos invitado a conversar sobre este libro, Cita con la Historia, publicado por Editorial Biblioteca Americana, donde ella conversa con figuras importantísimas de la política chilena, fundamentalmente en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Patricia, qué alegría que nos vengas a acompañar a Historia, Libros y Banderas. Alejandro, imagínate el gusto de estar contigo, me rejuvenece estar con gente joven dedicada a la historia y además recordar viejos tiempos en libros que trabajamos juntos. Pati, lo primero que te quería preguntar es ¿qué te dio por estudiar historia? Porque la verdad es que en tus libros se nota como una especie de pasión, no es una peguita, es un gusto realmente de adentro. Sí, me encanta. Yo creo que es por venir de una familia, yo vengo de una familia numerosa, 10 hermanos, donde la lectura siempre fue el centro de atención. Los domingos en mi casa, digamos, se conversaba sobre libros y ese interés por la lectura obviamente te va llevando a preguntarte el por qué. Hubo algunos libros en mi final de infancia, juventud, la adolescencia que me marcaron mucho y que me llevaron a decir, bueno, lo mío es esto. La lectura ayuda mucho a querer preguntarte por qué pasan las cosas. Y eso me llevó a estudiar historia en la Católica en su momento, en un periodo bastante álgido de la historia de Chile, que fue, yo te diría que justo en el gobierno de la Unidad Popular. Yo si no me equivoco, yo vi un artículo tuyo en un libro de Ricardo Krebs, Catolicismo y Laicismo, que lo escribiste siendo estudiante, parece. Sí. Mire, yo tengo súper buenos recuerdos ese fue mi primer approach, digamos, a alguna publicación. No, había escrito algunas otras tonteritas por ahí en la revista del colegio, un cuento que se llama La Viuda, imagínate. Sí, es que Ricardo Krebs fue profesor mío, yo fui ayudante de él y era un hombre realmente espectacular, de una gran persona, y además de una gran rigurosidad, ¿no es cierto? Entonces, ese libro, Catolicismo y Laicismo, es producto de un seminario, de los típicos seminarios que después yo como profe y tú como profe tienes que haber hecho, en que cada uno de los participantes, y era un buen curso ese. Hacía su propia investigación. Era a mí me tocó estudiar en la parte del Partido Radical, es decir, la parte del laicismo. Pero en ese grupo hay gente importantísima en el mundo de la historia y de gran valor. La Sol Serrano, sí, claro, que éramos compañeras, la Sofía Correa. Es decir,
fue un curso, una generación en historia de la Católica que se dedicó después a esto, porque teníamos muy buenos profes. ¿Qué profesores te marcaron, te gustaron, fueron influyentes en esos años universitarios? Bueno, Ricardo Krebs de partida, al ser ayudante yo tenía oficina, tenía la choreza de tener oficina frente a él, así que yo me sentía ya lo máximo aquí en Diagonal Oriente. En el Campo Oriente. En el Campo Oriente estaba Armando Ramón, con el cual también me tocó ser ayudante de investigación, un personaje fantástico. Muy simpático. Simpático, muy agradable. Y al frente mío también estaba Ricardo Krebs y Mario Góngora. Mario Góngora, que era un personaje maravilloso. Él me recomendó cuando yo me fui a estudiar el doctorado a la Complutense de Madrid. Él me recomendó con algunos profesores allá. Don Mario era absolutamente excepcional. Entonces estábamos en ese segundo piso, imagínate, con Ricardo Krebs, con Mario Góngora, con Armando de Ramón. Era un pasillo estrecho. Era un pasillo estrecho. Después tuve de profe a la Lucía Santa Cruz, que era total. La Lucía, bueno, hasta el día de hoy, la Lucía nos hacía clases de Revolución Francesa, digamos, de historia europea. Fantástica la Lucía. Tuvimos a la Tesi Pereira, que ha escrito cosas muy interesantes. También le rindo un homenaje a la Tesi porque era buena. Y a nivel de historia de Chile, aparte de Ramón, estaba Fernando Silva, que era muy buen profesor. Fernando Silva Vargas, muy buen profesor. Pero los que me marcaron fueron Mario Góngora, sin duda, y Ricardo Krebs, con los cuales tuve un contacto mucho más directo. Como no lo va a decir la Patricia, lo adelanto yo. Mi recomendación esta semana va a ser un libro de ella, precisamente sobre Mario Góngora, que es un libro extraordinario y lamentablemente está como casi fuera de circulación, absolutamente agotado, pero es un libro precioso. Mario Góngora en busca de sí mismo, de Patricia Arancibia. Entonces, no solo fue profesor, sino que ella investigó, estudió a Mario Góngora en su niñez y juventud. Exactamente. Don Mario vivía aquí en Seminario y tuve la suerte, esas cosas le pasan a los historiadores, que es maravilloso, de hacerme muy amiga de la señora María Elena, y bueno, la María Eugenia, su hija, es una capa también, pero en el área de la literatura, y tuve acceso a toda su biblioteca, que era maravillosa, y acceso a sus diarios de vida. Y en ese tiempo, muchos años después, se publicó el diario de vida de don Mario. Entonces, tener acceso al diario de vida de un intelectual como Mario Góngora, para mí, que era una lola en ese tiempo, si estoy hablando hace 20 años o más, que 30 años que escribí ese libro, quizás más. Ese está publicado en el 95, así que tiene que haberse escrito entre el 90 y el 94. Claro, imagínate. 30 años. 30 años atrás. Fue muy impactante para mí tener acceso a todo ese material. Y salió un libro que, mira, un buen libro tiene que salir del corazón. Tú te tienes que enamorar de lo que estás haciendo. Como tú te enamoras, porque tú eres un hombre enamorado también de tu oficio, más que profesión. Sí, claro. Porque decir profesión de la historia es como algo como raro. Este es un oficio del día a día, ¿no es cierto? Oye, Patricia, y antes de entrar a este libro que vamos a conversar un poco de Cita con la Historia, ¿te marcaron algunos libros que hubieras leído en la universidad obligada o por gusto en tu formación? ¿Algún autor especial? ¿Alguien que tú dijeras, mira, aquí hay un camino a seguir? Yo te diría que antes. Es decir, para entrar a estudiar historia, adiós al séptimo de línea. Perfecto. Es decir, no hay nadie en Chile, padre de familia. ¿El libro más leído en Chile? El libro más leído en Chile, que no le entregue a sus hijos adiós al séptimo de línea. Siempre digo, la descripción del 21 de mayo de Jorge Nostroza es para llorar a mares. Ese libro a mí me marcó muchísimo. Ahora, en la universidad, yo te diría todos aquellos libros que tenían que ver con filosofía de la historia y teoría de la historia. Para mí fue muy importante Matt Bloch, fue muy importante Marrou,
fueron muy importantes los libros que te van enseñando cómo hacer historia. Libros, y después yo hice clases en la Universidad de Teoría de la Historia y Filosofía de la Historia. Croce, ese tipo de libros fueron muy importantes. Ahora, de historia general, obviamente, leer a Encina y Barros Arana siempre es una maravilla porque el detalle, la forma en que te iban contando la historia, que me recuerda un poco a Gonzalo Vial, en otro contexto. Te iba a preguntar por Gonzalo Vial, porque en los 80 tú estás con Gonzalo Vial en la Universidad Metropolitana haciendo algunas cosas. Claro. Surge esa revista excelente, La Dimensión Histórica de Chile. Uy, ¿qué te acuerdas? Y tú eres considerada hasta hoy una de las discípulas de Gonzalo Vial. Sí, bueno, no hay personaje, no te lo nombré porque no fue profesor mío en la Católica, pero yo lo conocí después de mi vuelta del doctorado en España, en Madrid, y él estaba de decano de la facultad en el pedagógico. Hicimos feeling inmediato, porque era un hombre, primero brillante, de un gran sentido del humor, con mucha perspicacia, muy interesado en los jóvenes y en lo que yo creo que fue el único que leyó mi tesis doctoral. Sí. Porque uno llega del doctorado creyendo que todo el mundo te va a leer y nadie te lee. Yo la hice sobre Unamuno y Llameria, y él se interesó. Gonzalo Vial para mí es un personaje tanto más, mucho más marcador que mis profes, porque con él yo trabajé intensamente, hicimos libros juntos, discutíamos permanentemente. Él era un hombre, bueno, admirable, conservador en su concepción de mundo, yo mucho más liberal, lo que hacía que las conversaciones fueran muy apasionadas y muy entretenidas. Generalmente salíamos de la universidad con otro amigo nuestro, Álvaro Góngora, y la Coneja Serrano, me acuerdo, de la Fini. Salíamos con don Gonzalo y nos íbamos a un bar que quedaba cerca ahí en Pedro Aldía con Bilbao, y nos íbamos a tomar un traguito como a las 7 de la tarde y ahí arreglábamos el mundo, y a don Gonzalo siempre se le quedaba el bastón. Don Gonzalo, su manera de hacer historia, por ejemplo, el uso de las fuentes, ya no las tradicionales, sino que entrar en la novela como fuente historiográfica, entrar en las crónicas. Él abrió un mundo, y su manera de escribir tan entretenida, abrió un mundo a los nuevos historiadores. Y obviamente lo que hizo de Historia de Chile es espectacular. Ahí además en Dimensión Histórica de Chile, yo recuerdo haber leído un artículo tuyo, salvo que yo esté recordando mal, sobre la prensa clandestina en la Guerra Civil del 91. Bueno, eso... Un artículo muy bonito. Lo leíste. Oye, me alegra tanto que haya gente que te lea. Yo estudié la Guerra Civil del 91 después. Claro. Lo que pasa es que yo hice igual de lo que hizo Ricardo Krebs conmigo. ¿Te das cuenta cómo te marcan los profesores? Yo estaba en la universidad y hice un seminario. Y el seminario fue, debe haber sido el año 91, debe haber sido alguna celebración de algo o conmemoración de algo. Y me acuerdo que hice este seminario de la prensa clandestina, y la gracia del seminario fue que yo le dije a mis alumnos: no quiero que lean nada sobre Balmaceda, no quiero que estén influidos, prejuiciados por nada. Vámonos directo a la fuente pura. Ya. Oye, fue una experiencia maravillosa. Y después de eso, claro, tuve acceso a mucha prensa clandestina y escribí ese artículo en Dimensión Histórica de Chile. Se me había olvidado. Además fue una revista muy notable, vamos a hacer un alto muy pronto, pero fue una revista donde ustedes también publicaban entrevistas a actores de época, que lo vamos a linkear con lo que vamos a conversar luego. Yo creo que Gonzalo Vial, gracias, porque yo creo que este gusto mío y este interés por las entrevistas surgió cuando don Gonzalo era el director de Dimensión Histórica de Chile. Después yo fui la directora, pero él empezó.
y empezamos a hacer las primeras entrevistas. Claro. Y lo pasábamos, es que no te puedo imaginar lo bomba. Eran figuras de los años 20 y 30. Claro, me acuerdo Bowen. Sí, me acuerdo Alfredo Bowen. Me acuerdo, ¿cómo se llama el rector de la Chile? Que era de la Liga Social, Alfredo Bowen. Exacto. Fue Jorge Millas, ¿puede haber sido? No, pero no era Millas, ya me voy a acordar. Sí. Pero lo más entretenido era, y esto lo cuento porque es simpático, nosotros con don Gonzalo decíamos, ¿a qué hora vamos a hacer la entrevista? Entonces don Gonzalo me decía, a la hora del té, porque eso significa que nos van a tener un exquisito té en la casa que vayamos. Y dicho y hecho. Entonces nosotros elegíamos tipo 5, 5:30 de la tarde, y era en la casa de Bowen, en la casa de cualquiera de nuestros invitados que nos invitaba, es decir, que nosotros los íbamos a entrevistar, y nos tenían un tecito exquisito con queque, pasteles y todo. Pero ese era don Gonzalo. Ya. Entonces... Me gustaban, dice Fernando Silva, dice que Gonzalo Vial, cuando fue a España, en cada pueblo pedía el pastel propio de ese pueblo. Exactamente, qué hombre más, qué se echa de menos, porque don Gonzalo además tenía una capacidad de mirar el futuro. Yo le hice aparte de hacerle una entrevista en la televisión, le hice una entrevista en la revista Capital, sí, fue una de las últimas, donde él pronosticó claramente lo que iba a pasar, sí. Fue profético en cuanto a lo que pasó el 18 de octubre del 19. Patricia, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos a conversar ya con Cita con la Historia, Patricia Arancibia Clavel, que como ven tenemos tema para hablar mucho. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos con Patricia Arancibia Clavel. Estamos conversando a propósito de su libro Cita con la Historia, y te quería preguntar eso. ¿Cómo nacieron las entrevistas más sistemáticas tuyas sobre la crisis de la democracia en Chile, el gobierno general Pinochet, la transición y la democracia chilena restaurada en 1990? Yo entiendo que fue en el proyecto del CIDOC de la Universidad Finisterre. Sí, no fue tan como todos los proyectos buenos, no fue planificado. Yo nunca planifico nada, curiosamente. No, las cosas se dan en la medida en que tú sabes trabajarlas bien y estás apasionada por ello. Eso es muy importante. Yo te diría que surgió porque yo dirigía en la Universidad Finisterre un centro de investigación y documentación en historia de Chile contemporáneo. Y para eso empecé a juntar fuentes escritas, muchas, pero de repente se me ocurrió, oye, pero hay que entrevistar personas, porque el rector Pablo Aragona había armado un grupo en sus inicios para entrevistar a personajes del régimen militar que habían sido ministros, que habían participado en el gobierno, que son unas entrevistas espectaculares que se hacía alrededor de una mesa redonda. Pero yo encontré que eso ya había como pasado, ya, yo te estoy hablando de los años 2000, 1998, 2000, y empecé a pensar en entrevistas más personales. Y para ampliar un poco las fuentes que yo tenía en el centro de investigación, para que los futuros historiadores pudieran, ¿no es cierto?, saber a qué atenerse del pensamiento real y concreto de cada personaje. Entonces empecé en la universidad con Monseñor Fresno, con, no sé, con gente que quizás ni siquiera está en Cita con la Historia, con Sergio Molina, Enrique Kraus, bueno, montones, ya no me acuerdo, pero hay mucha entrevista ahí. Y de repente me encontré con Eduardo Tironi, vecino mío en algún momento, y amigo de mi hermana también en un momento, y nos cruzamos, y él era dueño de RTV en ese tiempo. Del canal de televisión. Del canal, que un canal era, no sé cómo está ahora, pero era un canal fantástico. Y hicimos link y dijimos, llevemos esto a la televisión. Me conseguí algunos auspicios, hablé con Mega, hablé con el Mercurio, entonces me acuerdo que yo hacía la entrevista y el domingo en la mañana salía la entrevista, un extracto en el Mercurio, y en la noche se podía ver.
así fue surgiendo y los personajes era, a ver, el criterio es muy simple. Los más viejos Primero. ¿ah? Y que ojalá sea lo más transversal posible. Eso te iba a decir, porque tú dices no está planificado, pero claramente aquí hay una transversalidad que se agradece. O sea, no hay ningún sectarismo, nada que uno diga, oye, aquí yo no voy a poder comprender la visión porque la Pati se centró solo en el grupo A o solo en el grupo B. No, bueno, es que yo nací en una familia, es una familia militar, también mi papá era marino, etc. Pero una familia muy abierta. Entonces yo no concibo que tú no puedas conversar con el otro que piensa distinto. Y mis entrevistas, por lo que me han dicho después, pero yo no me daba cuenta que era así, yo trataba de entender y comprender lo que me estaban diciendo, independiente que yo estuviera de acuerdo o no. Porque eso es lo que te ayuda. Es decir, yo recuerdo, ponte tú, no sé si queréis que entre en algún personaje. Sí, pero por ejemplo yo te iba a decir, tú entrevista, vamos por la izquierda, Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista, Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, y Andrés Pascal Allende, después de la muerte de Miguel Enríquez, figura principal del MIR. Entonces yo encuentro fundamental tener esas 3 entrevistas. Y fueron unas entrevistas, todo el mundo sabía, es decir, públicamente yo tengo la imagen de una persona de derecha, ¿no es cierto? Cosa que no me siento muy orgullosa de ello, pero que más de derecha liberal. Aunque tengo un pasado distinto, pero en fin, más nacionalista. Entonces, era extraño que una persona con una tendencia, por lo menos públicamente conocida, tuviera inmediatamente yo la recepción positiva de todos mis entrevistados. No hubo ninguno de izquierda, derecha, de centro que quisiera negarse a ir a mi programa. Y yo me sentía orgullosísima de eso. Tal cual, Jorge Arrate lo entrevisté una vez aquí a propósito de un libro y me dijo, la Patricia Arancibia me entrevistó una vez, mándale muchos saludos cuando la vea. Porque se daba un poco lo que estás haciendo tú, pues, Alejandro. Estas entrevistas, en que más que entrevistas son conversaciones. Entonces, yo me acuerdo con don Lucho Corbalán o con Carlos Altamirano. Con Carlos Altamirano hicimos un gran feeling. Es decir, y se nota, parece, si tú vuelves a revisar esas entrevistas, se nota. Ellos van contando cosas que no habían contado. Y creo que uno de los secretos de eso es dejar hablar. Así es un estilo, porque de repente uno dice, la Pati no lo apura aquí, pero a la larga conversan todos los temas, pues. O sea, logran abordar todo, tienen que dar explicaciones, y lo que hay que entender como lector es que es la explicación del actor, y uno tiene que contrastarla con otra información. Sí, claro. Es muy interesante. Ahora, si tú me dices, hay una metodología, no. Vuelvo a decirte de nuevo para los jóvenes historiadores, pasión, pero mucha rigurosidad en preparar la entrevista. Es decir, parece una conversación, ¿ya? Pero yo tenía absolutamente claro la biografía de una investigación previa. Yo tenía una investigación previa porque yo soy rigurosa y me gusta que si estamos hablando que es 1945 se terminó la Segunda Guerra Mundial, se terminó la Segunda Guerra Mundial, y no en 1948. Entonces, cuando tú estás conversando, a ti se te van las fechas, se te enreda todo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que, como profe de historia, está formateada, está fregada. Entonces yo tenía que corregir en caso dado, no el juicio, el hecho. Y de repente, claro, le hacía preguntas un poquito con más tutía, ¿eh? Pero fue muy bueno entrevistar a esos 3 personajes y a muchos más, pues a Jorge Arrate. También, por ejemplo, en la democracia cristiana, me parece que se logra algo que es valioso, porque la que es más compleja el 11 de septiembre del 73 es la democracia cristiana. Tiene una postura contra el 11 de septiembre y está entrevistado acá don Renán Fuentealba, fallecido hace poco, con más de 100 años. Está Andrés Saldívar,
que fue una persona que estaba en el lado del freísmo y de Elwin, o sea, una comprensión o apoyo hacia el 11 de septiembre. Y Enrique está Gabriel Valdés, Enrique Kraus. Entonces, Figueroa. logras incluir a los distintos sectores de la democracia cristiana. Pero eso, la verdad, me lo estás haciendo ver tú, porque, bueno, obvio, pero yo lo entrevistaba porque eran relevantes. Parecía, claro. A ver, Gabriel Valdés era muy simpático, excepcional. muy culto. Muy culto, daba gusto. Mira, no me tocó ningún personaje en que yo me sintiera cohibida, problemada, y creo... Tengo muy buenos recuerdos de la entrevista que le hice a Isabel Allende, por ejemplo. Perdón que vuelva a Gabriel Valdés. Le sacaste una cosa que yo no había visto en otro lado. Gabriel Valdés dice que la Falange se llama Falange por José Antonio Primo de Rivera. Claro. Y que ellos cantaban los himnos de José Antonio y leían las obras de José Antonio. Bueno, eso le ha costado mucho a la democracia cristiana querer, digamos, aceptar. Pero en el libro que hicimos con Gasmuri, con Góngora, de Eduardo Frei, contamos también eso. Lo que pasa es que fue un libro que no le gustó mucho a la familia, entonces tuvimos algunos problemas, pero entre otras cosas, en esa investigación y conversando con muchos, con Palma y con muchos otros antiguos, acuérdate que Mario Góngora estuvo vinculado con la democracia, fue falangista, y en el libro se cuenta, yo tengo claro que obviamente hasta el nombre de Falange viene de José Antonio y viene del corporativismo lo cual español, es muy especial. Claro, que es muy especial. Pero hay que reconocer las cosas en la historia. Sí, claro. Así, ¿ah? Ahora, la derecha me pasó una cuestión que la encontré muy notable, pero preparando la entrevista contigo. Yo también preparo mi entrevista. Sí, se nota. Tú tienes entrevistado, por ejemplo, a Jarpa, el ministro del Interior del 83, a Carlos Cáceres, del 88-89, de las reformas constitucionales. Tiene entrevistado a Sergio de Castro, y gran influyente ministro de Hacienda. Entonces uno lee acá y queda con gusto a poco, pero no queda con gusto a poco porque tú le das la solución, pues. Sobre los tres tiene el libro más completo. Es verdad. Yo hice en esta onda de las entrevistas, aunque ahora estoy escribiendo más de otra manera, pero porque me gusta mucho la biografía, me encanta meterme en los personajes de la historia de Chile, tanto en el ámbito político como social-cultural y económico, sin duda. Y claro, se me dio la oportunidad de hacer el libro con Sergio Onofre Jarpa, que era el hombre también más espectacular, lo pasábamos estupendo haciendo la entrevista, eso lo hice en la Finisterra. Fue un libro muy, muy trabajado, son libros que duran 2 años o más. Sí, son muchas entrevistas. Son muchas entrevistas donde hay de todo en la entrevista, donde tenéis que ir cortando. Jarpa era un gran personaje, un gran líder de la derecha en Chile, un líder, digamos, más bien desde la UP para adelante, aunque hay todo un pasado nacionalista en él y de Acción Nacional, pero él en el fondo representa la oposición a Allende, ¿no es cierto? Después le hice el libro a Carlos Cáceres, porque Carlos Cáceres, a mi juicio, es el gran hombre de la transición. Sí. Y ese libro que lo publicó Libertad de Desarrollo, creo que refleja muy bien este periodo finales del gobierno de Pinochet y todas las negociaciones, ahora que estamos con el tema constituyente, todas las negociaciones para llegar, digamos, a una transición. Para la reforma del 89. Para la reforma del 89. Cáceres también un personaje muy importante, muy inteligente, había sido ministro de Economía también antes de ser ministro del Interior. Y Matei. Y Sergio de Castro, Matei. Ah, bueno, Matei. O sea, ahí tienes 2 más. Sí, Matei. Bueno, el libro Matei también fue muy importante en su época. Están todos esos libros, fíjate, están todos agotados. Se fueron todos. Sí, y se han ido todos, es decir, están agotados. Vamos a tener que hacer un periodo de reflotaje, vamos a tener que reflotar esos libros. Pero Sergio de Castro fue una figura. Castro es lo máximo. Tú dices el arquitecto del sistema modelo económico chileno. Ese es un actor clave y un libro donde yo no creo que él haya hablado más que en ese libro. No, claro. Sergio Castro,
Mire, qué manera, ahora que tú me haces todas estas preguntas, qué manera de admirar a personajes importantes de la historia de Chile y que he tenido el honor, el gusto de poder compartir con ellos. Fíjate, no me había percatado de eso. Ahora que te estoy contando. Sergio de Castro es un hombre brillante, pragmático, garabatero como el solo. Así. De un pragmático, de una inteligencia excepcional, de un liderazgo fuera de serie, y más que un político, él era un técnico, pero que entendía perfectamente la necesidad de hacer la transformación económica en Chile, que en definitiva nos sacó adelante, que hoy día se está destruyendo. Y yo no puedo entender, y perdón que haga un inciso, Adelante. porque yo no estoy en la contingencia, pero soy una defensora muy fuerte del modelo económico. De la economía libre. De la economía libre, del modelo económico que se implantó en Chile a partir del 73, 75, la verdad. Y donde el arquitecto justamente es Sergio de Castro. Sergio de Castro, Álvaro Bardón, Pablo Barahona, es un equipo muy afiatado que logró transformar la imagen de Chile en el exterior y logró transformar, lo más importante, nuestra mentalidad. Cuando hablamos, la platita es mía, a mí, que en otro contexto, pero en el fondo se está diciendo, aquí las personas, la libertad de las personas, la propiedad de las personas son las que valen. Se acabó ese concepto propio de la década del 50 y del 60. La dependencia. De la dependencia. Ahora le podría agregar un argumento a lo que tú dices, que también transformó al Chile pobre de los años 50 y 60 en un Chile de estándares OCDE, si bien abajo en la tabla, pero de estándares internacionales. Pero acuérdate que cuando tú ibas a la iglesia en los 60, fines de los 60, ¿qué te encontrabas en las escaleras? ¿Cómo era la pobreza en Chile? Y eso no significa desconocer que todavía hay pobreza. Pero antes era miseria, ahora hay pobreza. Es decir, el sistema sin duda tiene mucho que reformar, pero en líneas globales es el sistema que más ha posibilitado que Chile avance en su desarrollo. En ese sentido, una cosa que se comparte, pero que también aparece en algunos líderes de la concertación y del socialismo democrático, es que en los 90 la mantención del modelo económico, con los cambios que corresponda, permitió esta continuidad del progreso. Yo entrevisté a Alejandro Folkles, no sé si está ahí, sí. Y yo le preguntaba, recuerdo haberle preguntado por el modelo. Él estaba en CIEPLAN, él estaba en una posición durante el gobierno militar tremendamente opositora, ¿ya? Pero él fue el ministro, en definitiva, y Ominami, imagínate, los ministros que mantuvieron el modelo. Y si en la década del 90 no se mantiene el modelo, entiéndeme, es decir... no se produce el despegue. Es decir, esta crisis social que estalla el 19 lo hubiéramos tenido en la esquina, digamos, antes. Si Chile, hay que mirar a Chile con otra mirada, valga la redundancia, con perspectiva. Y cuando tú lo ves de verdad como una escalera. Ves el avance. Entonces los autoflagelantes a mí me producen un poco de ira, porque son incapaces de ver históricamente, es decir, en el tiempo, cómo se va avanzando, digamos, en todas las áreas, cuando hay voluntad, cuando hay ideas claras, cuando se pragmatiza la idea y no se queda solamente en el discurso. Perfecto. Vamos a hacer nuestro último alto, Patricia Arancibia, para seguir conversando de Cita con la Historia. Nos vemos en un par de minutos.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Lamentablemente vamos a la última parte de nuestro programa con Patricia Arancibia Clavel, de su libro Cita con la Historia. Pati, no puedo dejar de preguntarte una cosa. ¿A quién te hubiera gustado entrevistar que no lo pudiste hacer? Porque se murió, porque no lo lograste contactar, porque no se te ocurrió y cuando se murió tú dijiste, chute, no haberlo hecho. ¿Te suena alguien así? Bueno, me hubiera encantado entrevistar a Allende, ¿no? Allende, pero está volviendo. A mí me habría encantado entrevistar a Balmaceda, imagínate. No podemos. Me hubiera encantado a Allende. Esa es una de las gracias de la historia del tiempo presente, que nos permite hablar con los actores. Exactamente. Yo creo, buena tu pregunta porque me hace pensar, difícil. Yo creo que entrevisté a todos los que quise entrevistar. No entrevisté a Frei, por ejemplo, a Frei Ruiz Tagle, ni entrevisté a la Michelle Bachelet. Ya. Y a la Michelle, más que nada, no con Frei, por otras razones, pero con la Michelle Bachelet, con la cual yo discrepo muchísimo a nivel político, todo el mundo sabe que es una persona muy agradable y muy simpática. Y estuvimos en conversaciones para que fuera el programa, pero algo pasó que no se dio. Me hubiera gustado entrevistarla y creo que voy a retomar el programa. Eso había escuchado yo. ¿Es verdad que va a retomar el programa o no? Quiero retomarlo luego, en julio, y ahí quiero entrevistar a algunos presidentes que me faltan. Perfecto. He estado con todos los presidentes. Ya. Y eso es muy entretenido. Entrevistar a Lagos fue para mí muy importante y entrevistar a don Pato Elwin, los dos. Con ellos tuve 2 largas entrevistas porque una no me daba, digamos. Claro. Pero, a ver, ¿a quién no entrevisté? Fíjate, qué buena pregunta. No. Bueno, ahora que va a retomar el programa hay que hacer la lista. Claro, hay que hacer. Podría haberse pasado? ¿Quién podría haberse pasado? Pero en general traté de entrevistar a todos los actores que habían estado en el tiempo de la Unidad Popular vivo. Sí. Para mí fue importante una entrevista que le hice a Alfredo Joañán, el papá del intendente. Sí. Que también, y que fue interesante, porque traté de tomar a todas las áreas. Entrevisté a Cheire. Al general Cheire, Cheire. Entonces, traté de tomar el mundo Hay político. Una muy buena a Ernesto Tito Videla también. A Tito Videla, a Miguel Litín, ponte tú. Para irnos al lado de la cultura, del cine, sí. No, traté de ser lo más transversal posible. Por ahí escuché, no sé si fue a ti misma, que tú entrevistaste al general Pinochet en Londres. ¿Es así o no es así? Sí, claro. ¿Fue así? Esa es una entrevista maravillosa que todavía no está liberada esa. Pero más que nada por falta de tiempo. Esa entrevista la hicimos cuando él estaba preso. ¿Con cámara o con grabadora? Con cámara. ¿Con todo? Con todo. Una cámara que era para llorar a mar en la cámara. Y me acuerdo que se enredó el cosito el cassette y el mismo Pinochet con su mano y con un lápiz Bic lo arregló. Sí, esa entrevista yo creo que sería bueno desclasificarla. Es muy buena. Fueron 3 días con Pablo Aragón, Álvaro Bardón y Álvaro Vial. Ya. Éramos los 3 de la Finisterra que partimos a Londres, a Virginia Water, y fue una entrevista a fondo, yendo muy atrás, más que del gobierno militar mismo, muy atrás. ¿Personal y política? Personal y política, pero más política que personal. No, estando la Lucía Iriar cerca, difícil. Era bien celosa.
fue una experiencia. Yo creo que estoy preparando una antología que va a publicar Catalonia. ¿Ya? Y quizás ahí saque la transcripción de esa entrevista. Perfecto. O sea, era verdad entonces y podemos tenerla en el corto plazo. Sí, disponible. la vamos a tener. Yo creo que ahora que se cumplen 50 años es importante rescatar todas las fuentes. Y si no la he publicado no es por no querer. Algo se publicó en su momento en el diario La Tercera. Apareció en la prensa, sí. Pero no completa. Así que yo creo que voy a tener que ponerme las pilas para poder salir un poco de los proyectos históricos propios. Estamos contra el tiempo, queda poco para los 50 años. Queda poco, sí. Después, yo sé, entre otras cosas, porque tú fuiste muy generosa una vez que te pedí y me mandaste en Word varias entrevistas para una investigación mía. Sé que tienes muchas. ¿Hay un proyecto de Cita con la Historia 2? ¿Se está dando vuelta? ¿En qué estamos con eso? Sí, hay un proyecto de Cita con la Historia 2. Están casi todos, porque debo tener unas 100 entrevistas, más o menos, debo haber hecho en Cita con la Historia. Y otras en otras partes. Y me parece que es importante publicarlas. Yo, sin darme cuenta, Alejandro, como que he querido armar como una biblioteca de fuentes, porque como el tema de historia política chilena contemporánea es muy complejo, es muy importante tener la visión de los protagonistas. Pero a fondo, no solamente la pregunta primera. Y por eso, para los historiadores futuros, para los periodistas, los cientistas políticos, tener la mirada de cada personaje, de lo que de verdad piensa, de cómo fueron los hechos, es muy importante. Entonces, yo me he dedicado sin querer, queriendo, a generar una especie de repositorio, si tú quieres, de fuentes y de entrevistas, y porque además la entrevista es una actividad muy entretenida y muy formadora para uno. Pero además es muy ordenadora. Yo me acuerdo haber sacado aquí cosas que Mónica Madariaga explica muy ordenadamente, lo mismo que hablábamos de otros personajes para la historia de Chile que estamos escribiendo en la Universidad de San Sebastián. Es un auxiliar indispensable, o sea, te lo agradezco, pero además es una pregunta interesante esto del Cita con la Historia 2, que tengamos más material. Y sobre todo porque si tú te fijas sobre historia de Chile contemporánea, primero se ha escrito mucho y poco, poco en cuanto a historia general, ¿no es cierto? Y las miradas de la historia de Chile, si tú vas a una librería hoy en día en Chile, vas a ver que el 90% o más de la bibliografía existente sobre la década revolucionaria, década del 60, el gobierno de la Unidad Popular y el gobierno militar, el régimen militar, de todo ese periodo, el 90-95% tiene un enfoque y una mirada de izquierda, clara y abiertamente. Y eso tú lo notas en el lenguaje, es decir, no solo en la mirada ideológica, pero es muy fuerte y es muy combativa. Entonces es muy importante que exista también una mirada de esos procesos desde otro lado. De otra mirada. Y eso no pasa. Tú cuando has tenido que hablar con personajes de los últimos 40, 50 años, incluso más, el 11 de septiembre aparece como un hito crucial. ¿Qué otros hitos son particularmente relevantes? Recién mencionaste las reformas de la transición de 1989-1990, la llegada de Patricio Aylwin, podría ser la detención del general Pinochet en Londres. ¿Hay aspectos que tú digas, oye, ojo, yo creo que la guerra del 78, que tú has trabajado también? Yo creo que me quitaste la palabra. Yo te diría que un tema importante y poco conocido es justamente la casi guerra con Argentina en 1978, y más desconocido aún
el casi conflicto con Perú en 1975. ¿Tú los conociste en tiempo presente en tu minuto o lo conociste como historiadora solamente? El del 75 cero, el de 78 estaba en la universidad y como mis hermanos eran militares, yo me acuerdo perfectamente en la revista Hoy que me hicieron una entrevista a mí y a la Sol Serrano. ¿Ya? Imagínate, ¿dónde estará eso? Tengo que buscarlo. Donde yo explicaba, Yo la tengo, la voy a buscar. Por favor, búscala, porque y es muy importante porque yo sabía, porque yo tenía hermanos militares y esa Pascua, digamos, no hubo una Pascua de hermanos, porque 3 o 4 de ellos estaban en el sur. Y porque se hablaba mucho del tema a nivel más pequeño, pero recuerdo haber dicho algo así: los militares están preparados para la paz, se preparan para mantener la paz y no ir a la guerra. Y eso era decir una cosa pero espantosa en el 78. Porque yo decía, los militares están justamente para preservar la paz, ¿ya? Pero que en momentos graves, difíciles como el que se estaba viviendo en el proceso del Beagle y en el tema del Beagle, era obvio que tenían que tomar, digamos, medidas como las que se tomaron. Puede estallar la guerra. Yo creo que es un elemento de unión del país también, lo que fue la casi guerra con Argentina. Conversando con muchos de mis entrevistados de izquierda, centroizquierda, que no estaban ni ahí con el régimen militar. Obviamente ellos valoraban la importancia que tenía, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas defendieran nuestras fronteras. Es decir, siempre es muy escaso el número de personas que no estuvieran frente a un conflicto con otro país, más allá de las ideologías, defendiendo tu patria. Me parece que te escuché a ti una vez que los dos grandes pilares o éxitos del gobierno militar fueron el modelo económico que logró sacar a Chile de la pobreza y la paz en momentos en que era más fácil ir a la guerra, o parecía que íbamos a ir a la guerra. Yo creo que como se ha demonizado tanto el régimen militar, el gobierno militar, cosa que obviamente yo siempre he señalado que todo tiene sus luces y sombras, y hay cosas obviamente negativas en todo ser humano además, en todos los procesos, en todas partes. Pero si hay que rescatar algo y nadie lo rescata, o lo rescatan menos, es justamente esos dos pilares. Yo te diría que la transformación económica es la gran revolución del siglo XX, sin duda alguna para mí. Es la transformación estructural del país. Eso es revolución, un cambio estructural, no estamos hablando de revolución. Fue la última revolución esa. Claro, la última gran revolución, porque las otras revoluciones eran revoluciones políticas. A ver, la Guerra Civil 91, no quiero entrar con el experto en la Guerra Civil 91, pero me vas a decir que fue revolución. No fue revolución. No fue revolución porque no cambió nada. Esa era una lucha, digamos, de los grupos dirigentes. De la élite. Entonces, revolución es un cambio de estructura. Y ese cambio de estructura, de fondo, yo creo que es la que hizo el gobierno militar, económicamente hablando. Pati, necesito que me digas un par de sugerencias de libros para mí y para nuestros auditores, porque al final de la entrevista, que lamentablemente llegó al final, pero como tú tienes varios libros, te voy a invitar por otro, así que ahí tenemos excusa para seguir. Pero que nos recomiende algún libro, yo sé que tú eres una gran lectora. Sí, a ver, cortito, estoy leyendo un libro que salió, parece que hace un par de años o más, que son Las Memorias Inconclusas, creo que así se llama, de Sebastián Edwards. Perfecto. El economista. Es el libro más entretenido, más abierto que he leído en este último tiempo. Sebastián Edwards tiene un pasado de izquierda y él, como tiene una formación norteamericana, él trabaja en California, qué sé yo, ha vivido mucho allá, él no tiene pelo en la lengua. Yeah. Entonces no es el típico chileno que escribe sus memorias y que está cuidando de no decir nada de porque no. Entonces, no lo he leído, lo dejo anotado. Está excelente. Sebastián Edwards él había escrito una novela antes. Las Tanias, creo que. Sí, escribe maravillosamente bien.
pero realmente muy bien, y lo digo yo que sé del tema. Muy entretenido, muy abierto, es un libro recomendable de todas maneras. Lo dejo anotado. Y el otro, que también es un poquito pasado, pero es que no puedes dejar de recomendar, que se llama El infinito en el junco, de Irene Vallejo. No sé si hay oído hablar de... Yo sí, mira, ese libro me lo compré para mí por recomendaciones. Se lo compré de regalo a mi mamá, que va a estar de cumpleaños ahora el 10 de mayo, en unos días más, y no lo he leído. ¿Te gustó mucho? No, ese es un libro de la historia del libro, en el fondo. Historia de la biblioteca, cómo se conforma la biblioteca de Babilonia. Y es un libro en que la autora, que es muy joven, va mezclando el pasado muy remoto con el presente. Habla de Vargas Llosa, habla de García Márquez, habla de cualquier escritor más contemporáneo. Muy bien escrito. Ella visitó biblioteca. Ella visitaba biblioteca. Hay una anécdota. Ella fue a investigar a Oxford. Y en Oxford pide, qué sé yo, unas 3 o 4 libros y le dicen, no se lo puedo entregar, viene después. Mañana se lo entregamos. Entonces ella quedó muy molesta porque como en Oxford no le van a pasar los libros inmediatamente. Y resulta que va a hablar con el bibliotecario, etcétera, encargado. Y le dice, no puedo entender que una universidad como esta me tenga un día esperando. Y el gallo le dijo, perdón por la expresión poco académica, el encargado le dijo, que usted no sabe. Y le contó que debajo, y ella fue, debajo de la ciudad de Oxford, está lleno de subterráneos con, ¿cómo se llaman estos? Con carritos, donde se van a buscar los libros. Y tú atraviesas Oxford por debajo en una biblioteca. Los intestinos de Oxford. Los intestinos de Oxford. Mira, yo quedé tan alucinada que voy a volver a Oxford y voy a tratar de... Hay una biblioteca en la Bodleian que debe tener 18 millones de volúmenes, 20 millones de volúmenes. ¿Qué? ¿Y dónde los guardan? No caben, pues. Claro. Y eso que tiene 7 pisos. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora como está aquí, está la, historia, la lectura digital y todo, pero yo te digo, yo en mi casa y hasta el día de hoy, y espero morirme con el libro Yo te traigo 2 libros de papel de regalo. De papel, eso quiero. 2 libros te traigo de regalo. Pero qué maravilla. Que te lo había prometido. El libro que estamos publicando, La historia de Chile en la Universidad San Sebastián. Primero el tomo 2, Historia de Chile 1960-2010. Y aquí es sobre el gobierno de Jorge Alessandri, que tú conoces mejor que yo. Sí. Y usamos mucho tu biografía sobre el Paleta, como le dicen. El Paleta, 1.000.000 de gracias. Y te traje Alejandro. El tomo 5. ¿Qué periodo es? Este es la Unidad Popular ya. Pero maravilloso. Entonces, son 2 tomos sobre la Unidad Popular. Este es el tomo 5. Sobre las vías chilenas al socialismo. Y te debo los demás, pero este es el que tenía en la casa. Entonces, ¿y usaste las entrevistas para...? Por supuesto. Ahí las vas a ver registradas. Oye, estoy pero absolutamente fascinada, muy agradecida por esta invitación. Lo he pasado bomba contigo. Ojalá que se repita. Se repetirá, Pati. Y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, porque realmente ha sido una conversación fascinante con una historiadora que yo quiero y admiro mucho, y además que se puede hablar de cualquier cosa con ella, así que espero que te gusten los libros. A mí me han encantado los tuyos y estoy seguro que nuestros auditores, nuestros telespectadores van a gozar de esta conversación. Muchas gracias, Pati. Gracias, Alejandro. Y ustedes no se vayan porque ya viene mi recomendación del libro que hago cada semana en Historia, Libros y Banderas, así que nos vemos en unos segundos más. Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas esta semana queremos recomendar un libro extraordinario, Mario Góngora en busca de sí mismo, 1915-1946, de Patricia Arancibia Clavel. Esto es una biografía del gran historiador chileno del siglo XX, pero además es una historia intelectual realmente fascinante sobre el Chile de los años 30. Logra usar el diario de Mario Góngora antes que se conociera y muestra las lecturas que día a día hacía el joven estudiante de Derecho en aquellos años sobre filosofía, literatura, historia, derecho, clásico, realmente una formación intelectual privilegiada de una mente que a su vez era superior.
Mario Góngora era un hombre complejo, que a veces caía en situaciones de depresión, pero era una persona que se formó al más alto nivel posible. Participó en los grupos de la Falange, fue director del IRCAI en aquellos años y despuntó en un mundo realmente atractivo como era el Chile entre guerras. Mario Góngora, En busca de sí mismo, 1915-1946. Lo van a disfrutar sin duda alguna. Nos vemos en Historia, Libros y Banderas. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro Sanfrancisco.